Sin problema. Gracias. Ya, ahora sí, tú dale. Listo. Dale. Entonces, vamos a abordar 6 temas, como les estaba diciendo. El primero es el de conocer los lineamientos a considerar al juiciar. El segundo es el de análisis de comparativas entre cámaras. El tercero es explicar y organizar tu deliberación. El cuarto es cómo asignar puntos de orador basado en la tabla de Varsovia. Y el quinto es dar un feedback ordenado y claro, que es como una de las cosas más difíciles de juiciar porque, pues, es un poquito complejo esa madre. Después es el actuar de los jueces frente a una violación al protocolo de equidad o una vulneración ante los atributos protegidos. Esto no es como tanto en general de juecear en sí, pero creo que es muy importante que todos tengamos ese conocimiento de cómo actuar cuando suceden violaciones al protocolo de equidad o cuando hay una vulneración a el espacio seguro. Entonces, eso. Dale, vamos a iniciar con conocer los lineamientos que se deben considerar al juiciar. Voy a hacer esto muy dinámico, así que les voy a estar preguntando como cosas constantemente, así que si tienen alguna idea es el momento y si no les voy a preguntar como directamente a una persona y si no quieren contestar, díganme así como no, o pónganme un emoji ya le pregunto a alguien más, no hay pedo si no quieren contestar. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son los lineamientos a considerar al juiciar? Pues yo considero que los lineamientos serían lo que se plantea cuando empieza, como en este caso, Cámara Alta y primer ministro de gobierno, como la simetría, encuadrar el caso, situarlo en el status quo. ¿Qué más, si no recuerdo? Eso de lo que puedo recordar, no sé. Dale, genial. Sí, esos son algunos de los lineamientos. Vamos a hablar de 4 conceptos principales que tiene que conocer una persona cuando va a iniciar a juiciar. Estos, primero, tenemos que entender que nuestra opinión es subjetiva y no importa durante el momento de juiciar. Si nosotros tenemos una opinión de cualquier tipo, a nadie le importa. Y pues tienen que dejarla de lado. De preferencia, si ustedes conocen la tesis o en algún momento han debatido una tesis similar, quítense como todo lo que ustedes recuerden de haber debatido de esa tesis, porque muy probablemente es que se le vayan a confundir. Si en algún momento son adjudicación en un torneo y están siendo jueces de tesis que ustedes crearon, recuerden que no tienen que juiciar basado en el debate que ustedes esperan ver, sino en el debate que se está dando. Porque tal vez en algún momento van a haber debates que van a decir, este debate está muy culero. Y eso nos pasa a todos. Todos tenemos debates culeros en los que no sabemos qué hacer. Me ha pasado 1000 veces. Entonces, es normal. Y como jueces, pues a veces es como, pero pudieron decir esto. A nadie le importa eso. No lo dijeron, no lo juzgas. Entonces, eso. Hay 2 formas de hablar de esto. Tienes que tomar una postura que sea razonable en torno a la imparcialidad del objetivo del debate. Si, por ejemplo, la Cámara Alta de Gobierno plantea una métrica en torno al debate y ninguna otra cámara plantea otra métrica, tú como juez tienes que basarte en la métrica que se llevó en todo el debate. Aunque no sea la métrica adecuada, aunque tal vez se haya mostrado otra métrica durante el debate. Entonces, si tú identificaste varias métricas durante el debate, tienes que decir como, en tu deliberación y como en general, tienes que decir que identificaste métricas distintas en el debate, pero siempre toma en cuenta que la métrica es la que ponen les debatientes y no la métrica que es esperada de la moción. Después, hay 2 procesos que tenemos que evaluar en la argumentación. El primer proceso de argumentación es el que nosotros tenemos del contenido exacto de la argumentación, que sería pues el razonamiento argumentativo, y el segundo proceso de la argumentación que tenemos que evaluar durante estos mismos lineamientos para poder ser imparciales es el impacto o la atingencia de los argumentos en torno a la moción. Porque muchas veces como jueces se nos olvida que pues pueden tener argumentos muy chingones, pero si no tienen nada que ver con la moción, no nos importan. Pues siempre esos son como los criterios más claros para ser imparcial. Después, ¿alguien sabe lo que es? Se me olvidó la palabra en español.
role fulfillment, que cumplir tu rol. ¿Alguien sabe como cuando un juez te dice como, no cumpliste tu rol, qué chingados te está diciendo? Tipo que tienes que, o sea, por ejemplo, si yo soy látigo no me tengo que centrar todo el discurso a argumentar, sino que tengo que cumplir mi rol, o sea, que tengo que más refutar a todo lo que han dicho las cámaras, a identificar un poco los clases de debate y diferenciarme de mi alta y decir por qué he ganado. O sea, pues como que, como decirlo, cumplir la teoría de debate VP de todos los roles. Ok, sí, literalmente eso. Excelente, me encanta. Entonces, básicamente, cumplir tu rol, hay una guía específica para cumplimiento de rol, que eso sería como un taller para debatientes, pero cuando somos jueces tenemos que identificar que cumpla con los puntos específicos que ya nos mencionaba Isabel, ¿verdad? Que nos mencionaba Isabel, sobre el primer ministro tiene que enmarcar, el primer ministro tiene que, y entonces identificar todos los puntos que, nosotros como debatientes sabemos que deben de suceder en el cumplimiento de rol, y dos, que sucedieron objetivamente en el debate en torno al cumplimiento de rol. Si tenemos un debate en donde nadie cumple el rol, como nadie, así, tenemos que objetivamente evaluar quién cumplió ligeramente más el rol que otra persona. Entonces es así como, bueno, o sea, como el primer ministro no dijo nada de argumentación y no enmarcó ni nada, y el látigo tampoco hizo mucho de látigo, no hizo ponderaciones, sin embargo el látigo tenía estos elementos que sí cumplían una parte de su rol, y entonces tenemos que evaluar esos elementos chiquititos, ¿no? Entonces, eso en el cumplimiento de rol. Y bueno, esos son los primeros dos términos que tenemos que identificar como jueces, y los siguientes dos términos son la relevancia en el discurso. Cuando hablamos de relevancia en el discurso, esto es súper importante, porque la relevancia en el discurso tiene que ser evaluada dependiendo de lo sucedido en las otras cámaras. Y a esto se le habla como engagement también, porque muchas veces cuando un debatiente está en una onda de, este es mi discurso, un muy buen discurso, muy chingón, muy buenos argumentos, lo calificaríamos muy bien el discurso en sí. Sin embargo, durante todo el debate no se ligó a la moción, y durante todo el debate no fue ni siquiera tocado por los demás debatientes, porque no tenía una relevancia en torno a la métrica planteada, en torno al status quo enmarcado durante la Cámara Alta de Gobierno, y durante, en torno a la moción o el infoslide de la moción. Entonces, si nosotros identificamos que a pesar de ser un discurso excelente, no cumple con esas características que son necesarias completamente para que sea un discurso relevante, tenemos que hacer una ponderación de evaluaciones en torno a el cumplimiento de rol y la relevancia. Entonces, eso. Después tenemos que analizar la calidad argumentativa. Cuando nosotros hablamos de calidad argumentativa, tenemos que enmarcar dos cositas muy importantes. La primera es qué tan bien está desarrollado el argumento. Para identificar qué tan bien está desarrollado un argumento es un pedo, la verdad. Pero si nosotros logramos entender los básicos de la argumentación, que pues quiero suponer que todos acá ya han tomado talleres básicos de argumentación, y si no, en este momento díganme, yo no sé los básicos de la argumentación, y se los apunto en el chat o algo. Dale, entonces, bueno, tienen que identificar los básicos de la argumentación. Y si ven que el argumento de manera directa no cumple con alguna de las cosas de los básicos de la argumentación, entonces no es un argumento bien desarrollado. Sin embargo, puede ser un argumento que tiene consistencia lógica, aunque no esté bien desarrollado. Y esta es la segunda cosa que tenemos que identificar en un argumento. La consistencia lógica es un poquito más difícil de identificar, porque no es tan fácil como los elementos básicos de la argumentación. Es más profundo ver la consistencia lógica, porque puede tener una lógica inicial. Sin embargo, cuando estamos hablando de una consistencia lógica, es que
cuando el argumento inicia, el argumento es como fuerte, ¿no? Y va con link en la moción y tiene un impacto y está bien desarrollado. Y posteriormente, cuando se vuelve a retomar el argumento, cuando se reconstruye el argumento o cualquier situación por el estilo, el argumento sigue teniendo consistentemente una lógica coherente. Entonces, esos son como los 4 básicos que tenemos que identificar antes de iniciar a hablar de, pues, cuáles son los lineamientos a considerar para juiciar. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Sí, Darío nos pregunta, ¿qué es un salto lógico? Ok. Igual esto lo voy a abordar un poquito más profundo adelante, pero bueno, un salto lógico es cuando, por ejemplo, yo te digo, oh, esta cosa es morada. Entonces, es morada, chingón. Y después te estoy diciendo que porque esta cosa es morada, me va a otorgar un sentido de seguridad. Entonces no te estoy explicando nada, nomás te estoy diciendo, es morada, y porque es morada, me otorga un sentido de seguridad. En cambio, si te digo, no manches, esta madre es morada, güey, y el color morado representa socialmente esto, esto y esto, y entonces la representación social que tiene este color morado directamente va a tener una repercusión dentro de mis actitudes y por ende me va a dar un sentido de seguridad. Entonces ahí ya no hay un salto lógico. El salto lógico es cuando dices algo y después brincas y dices otra cosa, sin explicar por qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? Alguien prendió el micro y no sé si era para preguntar algo o no. Bueno, sí, no sé quién prendió el micro, pero sí tenían algo que preguntar y les dio pena, perdón. No, Yo tenía no una me... duda. Yo tenía Dale. una pequeña duda y no sé, bueno, creo que no pega mucho con lo del jueceo, pero tal vez les puedas ayudar. Eh, ¿Cuándo es una afirmación, una reafirmación y un buen argumento? Y esto como que, porfa. Ok, ya. Eso más que nada se checa como en los básicos de la argumentación. Un argumento tiene que tener 3 elementos. Tiene que tener una afirmación que esté sustentada, un razonamiento, que el razonamiento lo puedes desarrollar de muchas maneras. Personalmente me gusta desarrollar mis razonamientos con, bueno, se le llaman afirmaciones autológicas, pero eso es como bien mamón y la verdad está bien complicado y no sé por qué lo hago, porque es imbécil. Pero pueden desarrollar su razonamiento de distintas formas y posteriormente el argumento tiene que tener un link con la moción. Quiere decir que tiene que tener un impacto. Si tú dices un argumento y no tiene nada que ver con la moción, técnicamente no es un argumento. Y las reafirmaciones, bueno, las afirmaciones son como literalmente solo una frase que dice algo, como volvemos, esta cosa es morada. Eso es una afirmación. Un argumento es esta cosa es morada, el color morado, y por ende esta cosa morada me otorga seguridad. Y una reafirmación es como, el color morado, esto. Ya. Ajá. Y como, ¿de qué me sirve eso? ¿Para qué me estás diciendo esa madre? Entonces, sí, no sé si se contestó la duda. ¿Sí? Dale. Entonces, vamos a continuar con los lineamientos para debatir, ahora que entendimos los conceptos súper básicos de el jueceo. Ok. Lo primero es que cuando estés jueceando, siempre ve pensando quién se está poniendo arriba de otra persona. Está cabrón, porque tienes que irlo haciendo como en el momento. Y a veces eso es un poquito tedioso y molesto, pero sí tienes que hacerlo como directamente. Me he dado cuenta que muchos jueces que son muy buenos no lo hacen y ahí tendrían que preguntarle a ellos porque no tengo idea cómo le hacen ellos. Pero lo que nos dice el modelo del World Debating Championship es que para juiciar tenemos que iniciar con identificar quién está por encima de otro equipo. Entonces, si pasa primer ministro y habla, dices, excelente discurso,
y después pasa el líder de oposición y habla y dices, el líder de oposición lo hizo mejor que el primer ministro. Y entonces checas sus notas y revisas rápidamente por qué. Ya ahí subrayas lo que sientes que estuvo mejor. Y entonces ya le das la palabra al siguiente güey o güeye en general y dices, la persona que acabo de hablar como segundo discurso de la Cámara Alta de Gobierno acaba de hacer que se sobrepongan sobre el excelente discurso del líder de oposición. Y subrayas por qué. Y obviamente eso no lo dices en el debate, lo vas pensando tú solito. Y después pasa el siguiente orador de la oposición y dices, este güey más o menos la cagó, entonces pues le sigo dando el gane a la alta de gobierno. Subrayas de nuevo por qué la cagó este güey. Y ahí ya identificaste que en la comparativa entre altas gana la Cámara Alta de Gobierno. Puede ser como el caso contrario, solo un ejemplo, pero en general eso. Después, cuando pasan a las bajas, haces lo mismo, pero ahora tienes que compararlo con todas las cámaras. Entonces, por ejemplo, va hablando la extensionista de gobierno y entonces vas diciendo, no manches, este discurso le gana a las dos altas. Y subrayas por... Y después pasa el extensionista de la oposición y dices, este güey no le gana a ninguno, o sea, no la armó, la verdad su discurso muy culero, y subrayas por qué. Y ya, bueno, no muy culero, pero como uso ese tipo de palabras, pero en realidad los discursos de nadie nunca son culeros. Todos hacemos nuestro mayor esfuerzo al debatir. Pero ese no es el punto. El punto es que en general tienen que ir revisando quién se sobrepone a quién y así cuando vayan a revisar sus notas al final, en el momento de la deliberación, va a ser muchísimo más fácil identificar quién objetivamente se sobrepuso a quién en el debate y así el primer paso para decidir cualquier situación en torno al jueceo es decidir primer lugar y cuarto lugar. Cuando decides quién quedó en primero, ya sabes quién le ganó a todos. Y cuando decides quién quedó en cuarto, ya sabes quién no le ganó a nadie. Y segundo y tercero se la pueden pelear. Ya puedes decir, güey, por poquito, esta madre, entonces, pero siempre hay que tener muy en claro quién es primero y quién es cuarto. Si tienen un panel grande y tienen una gran diferencia entre quién es primero y quién es cuarto, son las primeras comparativas que durante la deliberación tienen que tomar. Entonces, eso. Después, lo que tenemos que hablar cuando estamos en la deliberación, que es otro de los lineamientos para debatir, esto es un poquito complicado. Para esto hay que remitirnos a dos manuales. Dependiendo del idioma en el que estén hablando, es cómo van a poder llevar a cabo la deliberación. En español se dice que cuando hay un desacuerdo en torno a una de las posiciones, la persona principal convoca a votación y se llama a split durante la retroalimentación. Entonces dices, dale, ¿qué ibas a decir? Ok, entonces se llama split. Ok, lo que sucede es esto. Soy persona principal y digo, ¿por qué tú tienes en tercero a este güey? Yo lo tengo en cuarto. No, pues yo lo tengo en tercero. Coraje. Y ya, no es cierto. Le dices, está bien, explícame. Si te explica y te convence, chingón. Si le explicas y le convences, chingón. Si te explica y sigue sin convencerte, no hay pedo. Y si le explicas y sigue sin convencerle, pues también ni modo. Entonces hay otras dos personas en el panel y dices, a ver, esta persona cree esto y yo creo esto y tenemos diferencias en esta madre. ¿Ustedes qué tienen? Entonces esas personas van a decir lo que tienen. Y entonces van a decir, ok, entonces podemos convocar a votación. Entonces si eres principal, entonces, convocamos a votación. Entonces ya, yo voto porque este güey quede cuarto. Yo voto porque este güey y ya. Entonces, ok, por decisión de tantas personas, se votó que esta persona queda cuarto. Y cuando estás dando el feedback, no vas a decir, por decisión unánime se decidieron los puestos, porque eso es falso. Si hubo votación, se dice, se decidió por split los puestos y dices cuál fue el puesto. Bueno, no siempre dices cuál fue el puesto, pero personalmente me gusta mucho y me parece que es algo que los debatientes tienen que saber para poder tener una retroalimentación clara de cómo les fue el debate, que sepan
cuál fue la posición que se decidió por split y se decidió por votación. Cuando están debatiendo en inglés, la persona principal decide. ¿Por qué? No sé, no me pregunten. ¿Está feo? Sí, poquito. No importa. Veo una manita levantada. Ya, es que justo me llamó la atención cuando tú dijiste que los jueces dicen por decisión unánime y dices que eso es falso, pero en el último congreso al que, bueno, congreso, estoy loca, torneo al que fuimos, ahí todos los jueces nos decían eso, por decisión unánime, y así como... Ya, o sea, es que por decisión unánime es cuando todas las personas deciden, cuando dices como, ¿cuáles son tus posiciones? Y entonces todos dicen lo mismo, entonces, ¡qué mágico! Todos tenemos las mismas posiciones y ya. O cuando, por ejemplo, les digo que pasa esto que tengo una diferencia, pero me explicó y me convenció, entonces ahora sí es decisión unánime porque todos estamos convencidos de la decisión. Pero cuando es por votación, cuando se tiene que llevar a votación estas situaciones, la decisión unánime es falsa. A eso me refería. Cuando es por votación, no existe decisión unánime y existe lo que se llama split. Entonces, si en algún momento los jueces, cuando les están dando la retroalimentación, les dicen que fue una decisión por split, entonces van a saber que muy probablemente uno de los jueces no concordó con una de las posiciones que se dieron en el debate, tal vez una o dos, o sea, pueden ser varias personas en general, pero a eso me refería. Como la decisión unánime sí puede ser, pero es como cuando todos están de acuerdo en lo decidido. Eso. Yo tengo una duda. Dale. Sí, en relación justamente a lo que mencionabas antes, que de acuerdo al idioma en el que se juzgaba, a ver, si en el inglés el principal siempre tiene toda ¿cómo decir? La razón, se puede decir. Entonces, como a pesar de que los demás le expliquen, igual va a él tener la decisión final. O sea, es que lo ideal es todo es llegar como a un consenso. Acá yo de juecear en inglés lo he hecho varias veces, sin embargo, siempre ha sido con mismas personas del circuito hispanohablante. Entonces, no sé cómo se manejen como las demás personas de los circuitos de, pues ya sea de Estados Unidos, de Europa o de todas las demás partes del mundo, pero en el circuito hispanohablante y en el circuito francés siguen usando, a pesar de que estén juiciando en inglés, eso de la votación, porque somos personas que valoramos mucho la opinión de los demás y valoramos mucho pues la colectividad en torno a nuestras decisiones, son circuitos muy distintos. Entonces, creo que acá pues lo principal es identificar a tu principal, si eres panel, y si eres principal, tú tomas la decisión de si quieres que la decisión sea solo tuya o si quieres que sea de todos. Muchos jueces van a decir, eso va contra el reglamento, porque estás diciendo, o sea, en español no puedes tomar la decisión de que nada más sea tuya la decisión, o sea, no, la decisión es colectiva. Pero en inglés sí, y tal vez muchos jueces van a decir como, ay, no, está yendo contra el reglamento, tú tienes que tomar la decisión, entonces le vas a decir sí, y yo tomo la decisión de que todos decidimos, y ya. Entonces, eso pueden hacer, ¿saben? Como si el principal está como convencido totalmente de que es algo y nadie más le logra convencer, pues entonces también tiene que decir eso, el principal tiene que decir que fue split, pero que fue su decisión la que se tomó al final. Luego, llenar la ballot. Está muy feo. Dependiendo de la plataforma en la que tengan que llenar la ballot, siempre les recomiendo que mientras van deliberando, vayan llenando la ballot. Porque si se esperan hasta el final para llenar la ballot, se les va a olvidar todo lo que dijeron. Una. Y dos, van a tardar más tiempo. Entonces, siempre conforme van diciendo, paren a los panelistas y digan, entonces, ¿qué dijimos que iba en tal lugar? Lo ponen en la ballot. Si es en Tabicat, Tabi es muy amigable, sencillo de usar y pues se familiarizan con esa plataforma rápidamente. Si la ballot es física, escrita, Dios los agarre confesados, está difícil.
porque muchas veces no sabes como qué cosas específicas te van a poner en las ballots, porque hay como un modelo de ballot, pero no todos los países usan ese modelo de ballot y no todos los concursos. Entonces, pues sí, hay que leer la ballot antes de iniciar el debate. Llegan, se sientan, agarran su ballot y dicen, ya la leyeron, ahora sí ya dan inicio al debate, para que estén familiarizados con, pues, que tienen que llenar. Después, mientras está llenándose la ballot, bueno, al final de todo se tienen que decidir los puntos de orador. Antes de que continúes, algo muy importante, mencionaste lo que es la ballot, o sea, nosotros todavía no sabemos. Primero, ¿qué es esto? Y segundo, ¿cómo se llena? Ok, genial. Bueno, cuando estás siendo juez en algo, tienes que llenar algo cuando eres principal que haga saber las posiciones a pues tab y a adjudicación y organización, ¿no? Para poder sacar el siguiente draw de la siguiente ronda conforme a las posiciones en las que quedaron los debatientes en la ronda anterior. Entonces, para esto se llena algo llamado ballot. En la ballot pones cosas como, este equipo fue el primer lugar y obtuvieron respectivamente le primer oradore tantos puntos de orador y le segundo oradore tantos puntos de orador. En la ballot tienes que decir quién fue primer oradore, quién fue segundo oradore, el nombre del equipo que fue el primer lugar, el nombre del equipo que fue segundo, tercero y cuarto lugar, y de todos quién fue primero, quién fue segundo. Y en caso de tener un swing, tienes que contactarte con Tab y decirles, ¿qué pedo, Tab? Tengo un swing en la sala. ¿Cómo voy a llenar la ballot de este swing? Porque en varios torneos te piden que la ballot del swing la llenes diferente. Entonces eso ya te lo explicará Tab en su momento si tienes un swing en la sala, dependiendo de quién sea tu Tab o de en qué plataforma lo estés llenando. En Tabi me parece que ellos tienen que hacer un cambio ahí, no entiendo mucho la plataforma de Tabi, no soy de Tab, pero tienen que hacer un cambio ahí para que a ti te aparezca que es un swing y no el equipo y así lo llenas. Entonces, eso es una ballot. Ahora, para llenar una ballot, dependiendo de la plataforma donde la estés llenando, cuando estés en Tabi, o sea, quiero suponer que todos han usado Tabi, que es como donde haces check-in, de que cuando estás antes del torneo, que te dan un URL privado y haces check-in, pues esa plataforma, dile. Algunos sí, otras personas no. Hay algunas personas que ya han ido a torneos, pero otras personas no todavía. Ok, la plataforma de Tabi es una plataforma que fue creada de debatientes para debatientes porque somos unos nerds y hasta plataformas creamos para estas madres. Entonces, esa plataforma nos ayuda a sacar lo que es el draw. En el draw se determinan qué posición va a ser cada equipo durante el torneo y en qué sala van a estar y quiénes van a ser los jueces de esos equipos, ¿no? Entonces, ahí los debatientes, cuando están en torneo, hacen check-in. El check-in es como para saber que estás presente y que vas a participar en la ronda. Si no haces check-in, es como, pues que no estás y que no vas a participar en la ronda y pues no te ponen en el draw ya. Y para los jueces, en esa misma plataforma, cuando eres debatiente, tienes que darle retroalimentación a tus jueces y ponerle un número a tus jueces. Entonces, pues dices como, este juez 10 de 10, este juez 0 de 10. Y tienes que poner por qué cuando eres debatiente. Y ahí mismo te va a decir de qué retroalimentación a jueces, nada más le picas. Y cuando eres juece, pues también lo usas para hacer check-in, para que Tab sepa que estás ahí existiendo. Y lo usas para llenar lo que les estaba diciendo, la ballot. La ballot te va a aparecer ahí, subir, evaluación de ronda, no sé cómo digan en español, porque a mí siempre me aparece Tabi en inglés, no sé si Tabi está en español, quiero suponer que sí, no sé por qué me aparece en inglés, pero o sea, el punto es que ahí te parece como para llenar la ficha, la ballot, te va a decir ahí como llenar. Entonces le vas a picar y te va a decir como qué ronda es. Y ya, entonces vas a decir, estoy en esta ronda y pues ya, te va a aparecer una lista de los equipos y entonces te va a aparecer una lista de los oradores. Y dentro de los oradores lo que tienes que hacer es decir, esta persona oradora fue primero en este equipo, esta persona fue segundo, esta persona fue primero en ese equipo y así, por todos los equipos. Tienes que ir poniendo quién habla primero y quién habla después. Por eso, cuando estás de juez principal,
esto es el siguiente punto, pero les doy un pequeño preámbulo. Cuando estás de juez principal, tienes que decirle a los oradores, puedes pasar, presentarte, decir tu nombre, tus pronombres y en qué orden van a salir. Pues es para eso, para que en la ballot pongas persona que sale primero, persona que sale después, para que sepan quién es. Porque les tienes que asignar puntos de orador y los puntos de orador se asignan individualmente, no por pareja. Entonces tienen que saber quién tuvo más puntos que la otra persona o si tuvieron los mismos, eso. Entonces la ballot va a determinar quién quedó en primero, segundo y así para que determinen después cosas de TAB y cosas que expertos de TAB saben qué hacer con eso. No soy experto de TAB, no le sé a la tecnología, pero no les voy a decir que algún día aprenderé, pero si ustedes quieren aprender, y luego pueden preguntarle a Leli o a alguien que sea más inteligente. Entonces, eso. Después, ¿saben qué son las rondas abiertas y qué son las rondas cerradas? Si hay alguien que no sabe, dígalo ahora o calle para siempre. No todos saben. Ok. Entonces, en los torneos hay rondas abiertas y rondas cerradas. Todo esto que les estoy explicando de las ballots y así, solamente es para torneos. Ahorita vamos a ir como con lo más profundo de los jueces, pero esto es como lo que tienen que hacer en general. Y bueno, entonces en torneos hay rondas cerradas y rondas abiertas. Las rondas cerradas son cuando no tienes que dar feedback. Cuando pues terminan de debatir los debatientes y les dices, ya váyanse de la sala, vamos a deliberar. Ahí luego ven sus posiciones y si quieren feedback después del torneo me mandan mensaje por WhatsApp. Y ya. Y las rondas abiertas son cuando tienes solo 15 minutos para, bueno, en todas tienes como 15 minutos para deliberar, pero en las abiertas más, porque tienes aparte tiempo para dar feedback y les tienes que explicar a los debatientes, pues por qué quedó cada quien en su posición y ahorita vamos a hablar de cómo dar el feedback. Entonces, eso es como los pasos que tenemos que hacer que en inglés se llaman judgment guidelines y pues son los pasos que como jueces tenemos que ir llenando poco a poquito. ¿Hasta ahí alguna duda? Okay. Entonces, continuamos. Ahora, vamos a ver cosas que tienes que preguntar durante tu proceso de jueceo. Y en esto, lo primero que vamos a checar es las notas y el análisis de comparativas entre cámaras. ¿Cómo vamos a determinar que alguien estuvo mejor que otra persona? O sea, ¿cómo sabe alguien eso, güey? Porque, ¿por qué lo decides? Es ilógico porque no tenemos como en otros tipos de debates que nos diga como, oratoria, tantos puntos, esto, tantos puntos. No, acá es como a la venida de Dios y ya, que te ilumine la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿cómo nos puede iluminar la Virgen de Guadalupe sin que nos ilumine la Virgen de Guadalupe? Primero, tienen que preguntarse si hubo directa o indirectamente un convencimiento apropiado y aclaración de el delta de la moción. No sé si todos saben qué es el delta de la moción, pero el delta de la moción, en palabras así como súper sencillas, es qué chingado se va a debatir. Entonces, se los van a explicar así como súper complicado, lo pueden revisar en un taller de Juanita, que está muy chingón, en el YouTube del Semude, lo mejor que pueden encontrar y se los van a explicar a fondo. Pero así como para entender más o menos qué es esa madre, ¿qué pedo? ¿Qué estamos debatiendo? Eso es el delta. El delta de la moción nos dice hasta dónde podemos debatir y hasta dónde no podemos debatir. Entonces, por ejemplo, si estamos dando una moción que está así como súper fumada y, ok, pregunta, dale. Verás, ¿qué pasa? O sea, no sé si es que existan este tipo de casos, pero ¿qué pasa cuando ni el juez entiende la moción? ¿Hay ese tipo de casos? No tienes que entender la moción tú. Ahí vamos. La moción te la tienen que explicar ellos. Incluso si tú no sabes qué pedo con una moción, porque hay mociones que están así de,
Si tú no tienes ni idea de qué están hablando les debatientes, es porque les debatientes están haciendo algo mal. Siempre tomen eso en cuenta. Juez es un votante promedio. Quítense todos los conocimientos extraños e intensos. Si son estudiantes de biología marina y la tesis es de biología marina y ustedes son jueces, a nadie le importa lo que sepas de biología marina. Lo que importa es que tú como votante promedio, como persona X que está en la calle, sabes poquito de biología marina. Como sabes que es un pulpo, no sabes qué mierda hay de profundidad en el mar, esas cosas súper intensas, ¿no? Entonces, siempre hay que quitarnos como todo eso. Y si hay cosas que no entiendes, los debatientes te tienen que hacer entender el debate. Todos los debates tienen que ser entendibles por sí solos. O sea, de que si lo pones y proyectas el debate a una persona que no tiene ni perra idea de qué se está hablando, tiene que entender y saber de qué se está hablando. Eso es un buen debate. A menos de que sea un debate de másters mexicano, que te dan así como una tesis bien intensamente rara de que sobre Lupita Ayala o cosas así de que muy random, pues ahí tal vez sí tengas que saber qué pedo y el contexto social, pero de ahí en más, o sea, todas las mociones tienen que ser entendibles, el debate tiene que ser autosustentable. No es la palabra que se utiliza, pero esa utilizo yo. Entonces, si en algún momento alguien les dice otra palabra, háganle caso. No soy autoridad para conceptos de debate. Eso, entonces, el delta de la moción, como, dale. Otra pregunta. Una vez me pasó en un debate que no me acuerdo de qué era ya, pero nos plantearon como que una infoslide de unos conceptos y todo el tema por el estilo, y después en el debate absolutamente todas las cámaras no hicimos caso a la infoslide. ¿Qué puede hacer el juez ahí? Pues no hacerle caso al infoslide. O sea, da igual la infoslide. Es que, Tipo, o sea, no da igual, como no da igual en general. Y sí se puede evaluar con menor puntaje, pero no. O sea, si por ejemplo una cámara sí le hizo caso a la infoslide y las otras 3 no, entonces ahí sí consideras la infoslide. Sin embargo, si nadie, absolutamente nadie en el debate le hizo caso a la infoslide, pues ¿por qué la consideraría si no estuvo en el debate? Entonces sí, como dicen, no vi quién dijo ese comentario, pero tenemos que considerar lo que tenemos en el debate. O sea, es como si queremos contar cosas en nuestras manos, y quieres decir, tengo 20 cosas, pero solo tienes 5. Pero tú estás seguro que había 20 antes, pero solo tienes 5. O sea, solo tienes que contar esas 5, ¿sabes? Porque ya no tienes las demás. Eso. Entonces, el delta de la moción. El delta de la moción es hasta dónde pueden los debatientes debatir y desde dónde pueden iniciar a debatir este tema. Complicadísimo saber identificar el delta. Complicadísimo. Como debatiente. Como juez, también, pero no tanto. Entonces, tienes que decir, güey, esta moción me daba el ancho para estirarme 8,000 metros y los debatientes se estiraron 28,000. Pues ni modo, tengo que considerar esos 28,000. Pero si hay como nada más una cámara que se estiró tantos metros de debate, como todos los demás sí se quedaron dentro de lo que se tenía que debatir, pues entonces ya tienes que hacer una ponderación de cumplimiento de rol y entendimiento de la moción. Entonces, para poder analizar el entendimiento de la moción, para poder analizar la calidad argumentativa en torno a la moción y las ponderaciones entre cámaras, se tiene que hablar primero del delta de la moción y especificar cuál es este y cómo se dio. Posteriormente, cuando ya identificamos como qué pedo con la moción, qué onda, cuando los debatientes ya pusieron qué onda con la moción, que eso debe ser en los primeros discursos, no siempre pasa, pero si sucede, mejor. Y si no sucede, pues hasta que los debatientes pongan qué pedo con la moción, ustedes inician a evaluar qué pedo con la moción. Una vez que identificaron todo eso, lo siguiente que tienen que hacer para saber qué ponderativas tenemos que analizar es lo que ya habíamos explicado, cumplimiento de rol, calidad argumentativa, y en tercer lugar, que es algo un poquito difícil de identificar, cuando, por ejemplo, las cámaras tuvieron un cumplimiento de rol todas.
las cámaras se apegaron al delta de la moción y a la métrica propuesta por los primeros oradores, todas. Y su calidad argumentativa, perfecta. O sea, que están viendo un debate de Jaxic, Aiden, Marce y todas esas personas súper chingonas que hacen debates perfectos y dicen, güey, ¿cómo puedo poner a alguien por encima de otros si todos son geniales? Cuando eso les pase, tienen que pasar a los siguientes criterios, que son un poquito más profundos, que es el análisis del convencimiento a la persona jueza o de comprobación de la moción. Anteriormente se hablaba de convencimiento de la persona jueza y me parece que no lo han cambiado en el manual y por eso se los digo. Sin embargo, está un poquito obsoleto, pero si lo leen en el manual, estoy casi seguro porque leí el manual ayer para recordar, pero ya se me olvidó hoy, pero estoy como 90% seguro que todavía dice que es en el convencimiento del juez. Pero lo que es en la realidad tangible y lo que espero que pronto diga en el manual es que es en torno a la carga probatoria de la moción o la carga analítica que puede tener de la moción. Entonces aquí vamos a iniciar con el análisis de comparativas entre cámaras. Punto 2. Cuando una cámara tiene juzgar mociones de lamentar. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros saber que tiene que explicarnos la cámara que va a ganar? O sea, cuando una moción dice, esta casa lamenta algo, como jueces que tenemos que estar esperando. O bueno, no esperando, como jueces que tenemos que tener el ojo para identificar cuando los debatientes lo digan. ¿En qué lado de la casa? ¿Por qué lamenta en este caso, por ejemplo, si fuera gobierno, por qué lamenta tal decisión o por qué lamenta tal situación? Que expliquen eso. Ok, ¿y por qué no lo lamenta tal vez? Claro, o sea, pero dependería de la moción. ¿Esta casa lamenta o esta casa no lamenta? No sé, creo. Es que, cuando dicen esta casa lamenta, es específicamente por qué lo lamenta. Y cuando, por ejemplo, eres oposición, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que decir, ¿por qué no lo lamento? ¿O tienes que decir, en general, cómo no lo lamentas? O sea, ¿a qué se tiene que abocar la persona jueza a estar atento a identificar? Sí, dijiste la respuesta correcta, nomás quería hacerlo dudar. A las razones necesarias para el lamentar. Si te están dando razones para lamentar o te están dando razones para no lamentar, pues eso es lo que tienes que evaluar. ¿Qué tanto lamentan de verdad las razones para lamentar y qué tanto no lamentan de verdad las razones para no lamentar? Tienes que decir, pues sí, esto lo lamenta mucho. Y es lo que tienes que hacer en las ponderaciones. Pero para esto tienes que tener un entendimiento de la profundidad argumentativa y de todo lo anterior que nosotros ya hablamos. Entonces, eso pasa por un primer lugar. Después, cuando tenemos mociones que son mociones políticas, que son como, más que nada, de cambios en el status quo, cuando dice como, esta casa implementaría esta casa, o sea, buscaría como, cuando son mociones políticas que implican que una de tus decisiones dentro del debate o que una de tus posturas tenga un cambio en el status quo. ¿Qué es lo que como jueces tenemos que decir? Esta cámara sí lo explicó, lo dijo y lo entendí. ¿Podría repetir la pregunta? Ok, cuando son mociones políticas o mociones que implican un cambio en el status quo, ¿qué es lo que tenemos que identificar que los debatientes sí hagan, digan y expliquen de manera concreta para nosotros poder decir que hubo una ponderación por la Cámara? Tal. Tal vez los planes de acción. Ya había visto un video donde dicen que en cuestiones políticas siempre hay que hablar de hacia acciones que se van a implementar en un estado o donde sea, pero algo que se va a implementar.
Los beneficios que se podrían dar con... Dale. Era amigo de Darío, creo que lo interrumpí. No, amiga Isabel, sigue nomás. Bueno, alcancé a escuchar los beneficios. Ya, internet, no te preocupes. Quiero suponer que decías como los beneficios que nos va a traer este cambio en el status quo. Lo cual, sí, justamente lo que dijeron. Primero, tenemos que identificar si la moción tiene un fáctico. Qué palabra más mamona, la detesto. Pero si tiene algo que tenemos que implementar. Si la moción dice algo que tenemos que implementar, algo que tenemos que defender, que implementar en el gobierno. Si la moción lo dice, pues los beneficios que esto va a traer al implementar y las razones del por qué tenemos que implementar esta madre y pues una pequeña explicación, como ya nos decía Darío, de pues esta cosa que nos plantea la moción que tenemos que implementar. Y en el caso de la oposición, el contrafáctico. De verdad suena súper estúpido. No sé quién le puso esos nombres, pero en general, cuando eres oposición, el contrafáctico es como, pues no tienes que implementar eso, tienes que implementar esto. O si tu contrafáctico es, pues no tienes que implementar eso, no tienes que implementar nada. O si tu contrafáctico es, puedes implementar cualquier otra cosa, solo no eso. Entonces, puede ser cualquiera de los casos. En un caso en el que digas, solo no puedes implementar esto y las razones por las que no lo debes implementar, por las que no lo puedes implementar o por las que no sería bueno que lo estuvieras implementando y los beneficios que te va a traer no implementarlo o los perjuicios que te va a traer implementarlo. Segundo caso de contrafáctico es, sí, puedes no implementar eso, pero acá hay muchas opciones. Entonces te pueden decir como todas las opciones. ¿Y por qué? Todas estas opciones son mejores que esa. Entonces todos los prejuicios que trae y el por qué no deberías implementar esa en específico y por qué deberías implementar cualquier otra opción menos esa. Y hay otro contrafáctico que es así como bien complicado, pero a muchos debatientes les encanta y en muchas mociones es muy necesario, que es cuando pues no deberías hacer eso, deberías hacer lo contrario o no lo contrario, solo otra cosa, pero te explican directamente qué es la cosa que deberían de hacer si no hacen lo de gobierno. Y entonces te tienen que explicar cuando es este tipo de contrafáctico, tú como juez tienes que identificar, me dijo por qué no debo implementar la otra. Me dijo cuáles son los perjuicios de implementar la otra. Me dijo entonces qué sí debo implementar. Me dijo cómo implementarlo. Me dijo por qué sí debo implementar esto otro. Y me dijo cuáles son los beneficios de implementar esto otro. Como juez tenemos que estar muy atentos a muchas cosas todo el tiempo. Triste. Por eso nadie quiere ir de juez a los torneos y todos quieren debatir. Pero está divertido, porque puedes decirle a alguien, jaja, te corté la cabeza. Por razones legales, esto es un chiste. Bueno, entonces, ya que identificamos como qué es lo que se está debatiendo en mociones de lamentar, mociones políticas, vamos a ir con las mociones más horribles. Estas mociones, bueno, no son las más horribles, son las más divertidas de debatir, pero como juez es muy, muy difícil identificar qué es lo que tienen que debatir, porque pues las cámaras pueden poner lo que se les hincha la vulva cuando quieran. Entonces, cuando es una moción de autor, ¿qué carajos tienen que estar diciendo esos güeyes? O sea, ¿Moción de qué? de autor o de actor, bueno, de actor. Es como, por ejemplo, esta casa como el Papa apoyaría o implementaría el matrimonio igualitario religioso. Entonces, la moción habla sobre el matrimonio igualitario, sí, pero es como el Papa, güey. O sea, no es como cualquier otra persona de la iglesia, no es como un simple mortal. O sea, tienes que ser tú el Papa, tienes que pararte y hablar diciendo como el Papa yo haría esto. O por ejemplo, esta casa como Estados Unidos lanzaría un misil a Israel por
cualquier estúpida razón, no lo harían nunca, pero, o sea, tú tienes que, no puedes pararte y hablar como cualquier persona en el universo, tienes que pararte y decir, yo soy Estados Unidos y como Estados Unidos haría esto, esto y esto y esto y esto y por esto, esto y esto. ¿Qué pasa cuando son mociones de autor? Cuando son que tú tienes que tomar el rol de alguien o de un ente jurídico o un ente gubernamental o un ente nada más extraño que es ajeno, pero que es específico en torno a la moción. ¿Qué tenemos que identificar como jueces que estén haciendo ahí los debatientes? ¿Puedes ¿Ven por qué repetir, odio por estas favor? mociones? Lo repito, ok. La pregunta es, cuando es una moción en la que te tienes que posicionar en personalizar dentro de un ente, ¿qué es lo que tenemos que identificar que se está debatiendo o que se está hablando? A estas mociones se les llama moción de autor. Entonces, en estas, ¿qué tenemos que ver como jueces? ¿Qué pedo? ¿Qué están haciendo? No sé si esté bien, pero siento que también tenemos que ponernos en plan de actor y ver si haríamos o no haríamos eso. O sea, sí, pero no, porque tenemos que ser imparciales. O sea, nosotros no podemos decir nosotros como el Papa porque somos el juez. Nosotros tenemos que ser el juez del Papa, güey. Tienes que decir, pinche Papa estúpido. No puedo creer que el Papa haya dicho eso durante ese discurso de 7 minutos. O sea, no puedo creer que por esas razones el Papa haya hecho esto. Entonces, como jueces lo que tenemos que identificar, y ven por qué odio estas mociones, porque son súper tricky como jueces. Tenemos que identificar pues la métrica que puso la primera persona en hablar como esa persona o como ese ente autor. Si, por ejemplo, la moción dice, esta casa como el líder del movimiento neonazi, y entonces el primer ministro o la primer ministra se para y dice, como líder del movimiento neonazi, lo que más le importa al movimiento neonazi es la libertad y la igualdad. Más. O sea, obviamente eso no le importa al movimiento neonazi, ¿no? Pero si nadie más en el debate le dice al movimiento neonazi no le importa eso, entonces lo que tú tienes que calificar como juez es lo que ellos probaron que le importa al movimiento neonazi de la igualdad y la libertad. ¿Culero? Sí. ¿Real? También. O sea, si hay algo que a ti te suena súper estúpido, que no tiene nada que ver, pero nadie lo refuta. Nadie lo refuta. Y es un argumento sólido, sustentado y con bases reales. Obviamente esto del neonazi no está con bases reales, pero si te lo logras sustentar, un buen debatiente te puede sustentar cualquier cosa, aunque no exista. Si te lo logras sustentar, güey, pues lo tienes que evaluar porque es un argumento sustentado, es un argumento completo y es un argumento desarrollado y es una característica del debate desarrollada. Pues como jueces, dentro de las mociones de autor, tenemos que identificar qué es lo que me dijo el autor que quiere hacer, que quiere probar, que necesita. Y eso es lo más difícil, porque no siempre te lo dicen explícitamente. Así que tienes que estar así como, ¿por qué me está diciendo eso? Y ya, ok, conforme a su argumentación, quiero suponer que estos güeyes, como el Papa, están diciendo que lo que más le importa al Papa es el poder de la iglesia y es el crecimiento de los feligreses. Pero eso nunca te lo dijeron en el discurso, solo con su argumentación tú ahí como que notaste que eso era lo que más le importa al Papa. Pasa muchas veces, la mayoría de las veces. Son las mociones más difíciles, pero así va. Entonces, hasta ahí ya sabemos qué es lo que tenemos que identificar como jueces para poder saber qué vamos a juiciar, para poder saber qué vamos a evaluar. O sea, ya sabemos todo lo que tenemos que evaluar objetivamente y ahora tenemos que saber todo lo que tenemos que evaluar en el contexto del debate. ¿Hay alguna duda? Quiero suponer que eso es un no. Igual, si tienen una duda y yo inicio a hablar muy rápido, interrúmpanme, ya saben. Ahora, vamos a ir
con explicar y organizar tu deliberación. Esto está muy complicado. Cuando eres juez principal, lo primero que tienes que hacer es decirles que se den 2 minutos para pensar. No importa si ya tienen las posiciones listas. Todo el mundo puede cambiar su visión del debate en 2 minutos. Tal vez en cuanto terminó el debate, todos los panelistas dicen, no mames, me encanta, güey. Estoy seguro que esta persona ganó. Pero después de leer sus notas por 2 minutos, dicen, ¿qué pedo? No es cierto. Y ven el debate de una manera muy distinta. Pasa todo el tiempo. Incluso nosotros como debatientes, terminando nuestro discurso, vemos nuestro discurso de una manera muy distinta a que lo vimos en la preparación y a lo que lo vimos en el momento en el que lo estábamos dando. Siempre si son principales, no importa lo que digan los demás. Nos callamos por 2 minutos y listo. A revisar nuestras notas. Entonces, eso. Eso, por un lado. Por otro lado, con la deliberación, cuando ya se dieron los 2 minutos, tienes que decir, alguien tiene un call claro. Un call es, pues, las posiciones, pero así para que suenen fancies, se llama call. Y eso es en todos los debates, en todas las prácticas. Si están ustedes solitos, está más difícil juecear, porque muchas veces 2 personas ven muchas cosas diferentes y a veces tú solito dices, sí, así lo vi, pero, o sea, tal vez te saltaste algunas cosas que otra persona pudo haber visto. Entonces, si estás tú solito, pues no vas a hacer todas estas preguntas. Pero si tú estás con más gente, siempre lo primero que vas a hacer es, ¿cuál es el call? ¿Tiene alguien un call claro? Si eres principal, te va a decir, sí, sí tengo un call claro. Tengo tales posiciones. Y ya te lo va a decir esa persona. Y ya, tú lo anotas. Pones el nombre de la persona jueza y pones las posiciones en las que lo puso. Para escribir las posiciones, puedo compartir pantalla. Sí, puedo compartir pantalla. No tengo fotos en blanco para esto. Para mostrarles, usualmente no soy de compartir pantalla, pero quiero mostrarles cómo se escribe el coloquio. Van a ver uno de mis dibujitos súper chingones de un morrito en un hongo. Ignórenlo. No es un morrito en un hongo. Bueno, ignoren ese morrito. Vamos a tacharlo. Bueno, para escribir su call, para escribir como su deliberación, hacen esto. Entonces, esto es cámara alta, bueno, opening government, alta gobierno. Opening opposition, alta oposición. Closing government, baja gobierno. Closing opposition, baja de la oposición. Para el opening government, y así como todas esas cosas que tienen que ver, pues esos son como los puestos en los que están, y entonces van a decir, en este debate ganó el primer lugar la Cámara Baja de Gobierno. Entonces van a poner así. 1. Segundo lugar, la Cámara Alta de la Oposición. Van a poner así. 2. En tercer lugar, y así, como. Acá, cuarto. Oh my God, es un call bien raro. Eso casi nunca sucede. No, bueno. El punto es que ya pusieron como sus numeritos, ¿no? Dicen, ya sé quién va primero, quién va segundo, y así. Y cuando estén preguntando a su panel, pues entonces van a poner aquí arriba el nombre del juez. Pancho. Pues van a poner lo que dijo Pancho. Entonces Pancho tal vez te dice, yo también tengo en cuarto estos güeyes. Muy chingón. Y también tengo en tercero esos güeyes. Me encanta. Pero yo tengo volteados primero y segundo. Entonces ya sabes que Pancho tiene una comparativa diferente a la tuya. Y le puedes dar una madre. ¿No es cierto? Le puedes preguntar,
muy amablemente, Pancho, ¿me puedes explicar tu comparativa? Porque muy probablemente Pancho vio muchas cosas que tú no viste durante el debate, porque los debates siempre se ven de distintas formas dependiendo la persona que lo esté juiciando. Y muchas veces, dependiendo incluso el tiempo que lleven debatiendo o dependiendo de su entendimiento en torno a la moción, es que tienen un comprendimiento más profundo del debate distinto al de nosotros. Entonces, siempre hay que escuchar a nuestros panelistas, porque para algo están ahí, no son adornos. Entonces, eso. Le preguntan a todos sus panelistas, escriben su nombre arriba y ponen así eso. Y ahí pueden notar qué comparativas tienen diferentes entre los panelistas o los panelistas con ustedes o ustedes con los panelistas o como en general. Recomendación. Si tienen trainees, siempre pregúntenle primero a sus trainees. ¿Por qué? Porque muchas personitas trainees es como juez en entrenamiento. Y muchas personitas trainees, cuando estamos iniciando todos, no tenemos toda la confianza suficiente que tiene un debatiente promedio, que es como mucha, tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Está muy chido. Debate puede hacer eso por ti y tu autoestima. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando vamos iniciando de recién dices, no sé qué hacer, madres. Y entonces estás escuchando el call de todos los demás. Y todos los demás están así como, ay, por Dios, es que no puedo, como yo ya dije esas posiciones, y yo ya dije estas, y yo ya dije estas. Entonces la personita que es trainee, pues tal vez cambie sus posiciones sin entender como los motivos y las razones. Entonces siempre pregúntenle primero a esa persona. No le pregunten sus razones directamente, solo el call a todos. Y ahora sí, una vez que tengas el call de todos, inicias a preguntar por la persona que lo tenga más disparejo a todos los demás. Entonces, si hay una persona que el primer lugar lo puso en cuarto y todos los demás le están dando primero o segundo a ese lugar, tienen que iniciar a explicar por qué esa persona lo pone en cuarto y entonces tienen que escuchar todas las personas sus razones y motivos y esa persona tiene que escuchar todas las razones y motivos de todas las demás personas que están poniéndolo en otro puesto. Así de sencillo. Y así con cada uno de los puestos y las comparativas. Ahora, si hay una persona training en su sala y no quiere explicar por qué vio una posición de cierta manera, no le fuercen a hacerlo. Háganle preguntas directas en torno a cosas que ustedes identificaron que podrían ser justificación para su call. Oye, ¿notaste esto? Oye, ¿notaste esto otro? La persona se va a sentir mucho más segura para poder decir posteriormente sus razones. Entonces, si no quiere decir nada, no le hagan decirlo así de que, no, sí tienes que decirme por qué. Más bien pregúntenle sutilmente cosas que ustedes tienen duda en torno a por qué su call está así y van despejando las dudas que tienen por ello y al mismo tiempo les van dando sus razones. Ahora, para las comparativas, está un poquito complicado saber todas las comparativas, la verdad. Pero las comparativas son muy chidas. ¿Cuántas cámaras tenemos? 4. Bien. Ahora, ¿con cuántas cámaras tenemos que comparar a la cámara ganadora? Con 3. ¿Y al segundo lugar? Con 3. ¿Y al tercer lugar? Con 3. ¿Y al cuarto lugar? Con 3. Siempre tienes que decir por qué se compara con todas las demás cámaras. Entonces, si tienes un primer lugar, tienes que decir, tú le ganaste el primer lugar, le ganaste el segundo por esto. Le ganaste el tercero por esto, y le ganaste el cuarto por esto. Segundo lugar, perdiste contra el primero por esto. Le ganaste el tercero por esto, y le ganaste el cuarto por esto. Tercer lugar, perdiste contra el primero por esto. Perdiste contra el segundo por esto, y le ganaste el cuarto por esto. Y cuarto lugar, perdiste contra el primero por esto, perdiste contra el segundo por esto, y perdiste contra el tercero por esto.
porque no puedes nada más decirle como en general porque perdió. Tienes que comparar su debate con todas las cámaras, porque no estás haciendo una comparativa general de todo el debate. Estás individualmente analizando lo que sucedió dentro de una cámara comparado con lo que sucedió en todas las demás, y los choques y ponderaciones, relevancia y todas las cosas que ya les dije que tienen que revisar mientras estén jueceando, comparadas unas cámaras con las otras. Pero no es como una cámara con las otras en bola. O sea, esta... Perdón, no, salta, niebla. Denme un segundo. Ya, se fue más lejos, pero igual se escucha mucho. Entonces, si les distrae o algo, díganme y pues la agarro o algo. Mejor la agarro, aguanto. Escuchan bastante, pero ya no las puedo agarrar. Ay, se volvió a grabar, perdón. Pero ya, si les distraen mucho, díganme y ya veo qué hago. Pero bueno, el punto es que, ¿qué estamos? Ah, sí, que tienen que comparar todas las cámaras con las demás cámaras de manera individual, porque ese es el deber de los debatientes. Ahora, continuando con las comparativas de las cámaras, tenemos que analizar de qué manera se entrelazan las cámaras. Y para esto hay dos cosas. Tenemos los puntos de choque y el engagement. ¿Alguien sabe qué es el engagement? O sea, la conexión que hay con la moción o con la métrica. Sí es una conexión, pero no esa conexión. ¿Alguien sabe qué son los puntos de choque? ¿De qué se trata el Se dijo debate? una No sé. cámara que contrarrestó la otra. Exacto. Entonces, vamos a ver primero qué es el engagement. Es como también un término súper snob, pero no hay otro. No hemos venido con otro término más sencillo. En inglés siempre se usó para decir cuando estás como en una pelea, estás agarrando madrazos con alguien, dices, hey, don't engage, porque engage es como hacerle caso y seguirle dando madrazos, ¿no? Entonces, por eso se dice engagement. Entonces, cuando, por ejemplo, te pide una cámara un POI por engagement, es porque quiere que haya un link entre tu caso y su caso que pueda contrarrestarse o complementarse, y entonces tengas un link con las demás cámaras. Esto es bueno, ¿por qué? Porque estás dentro del debate y tienes relevancia como cámara. Entonces, el engagement puede ser algo muy tedioso que muchas personas no logran identificar durante sus debates, pero que siempre está. Porque no puede haber un debate de una sola persona. Bueno, sí puede. Pero usualmente no hay un debate de una sola persona, y en este modelo no hay un debate de una sola persona. Entonces, como en este modelo no hay un debate de una sola persona, todo el tiempo, todas las cámaras tienen engagement. Están ladrando mucho, güey, perdón. Bueno, el punto es que todo el tiempo todas las cámaras tienen engagement porque siempre están relacionando su moción con las demás. Para identificar quién tiene más engagement que otras es, por ejemplo, la Cámara Alta de Gobierno le dio puntos a la Cámara Baja de Gobierno, a la Cámara Baja de Oposición, y se previno del caso que iba a traer la Baja de Oposición, y entonces desde su discurso anterior refutó indirectamente todo lo que nos iba a traer la Cámara Baja de la Oposición. Cabrón, está cabrón, mucha gente lo hace, muy chingones, la verdad. Tú como juez dices, oh my god, los dejó sin extensión, güey. Y entonces, engagement. Y después la Cámara Alta de Gobierno, cuando está en los discursos, la Cámara Baja de la Oposición, dice, no manches, sacó cosas que no logré prevenir. Y entonces le hace POIs. Y con los POIs desacredita argumentos, tumba argumentaciones, refuta, hace cuestionamientos. Engagement. Entonces, cuando suceden ese tipo de interacciones, engagement. Pero no solo con los POIs se da el engagement. También, por ejemplo, cuando el caso se relaciona directamente con otro caso y tiene una relación que puede ser que se contrarreste de manera directa o que se complemente de manera directa. Cuando sucede eso, engagement.
¿Difícil de identificar? No tanto, solo tienes que decir, esta persona está hablando de esa madre y su segunda persona oradora también está hablando de esa madre. Y entonces, eso ya lo había escuchado en otra cámara, güey. ¿En qué cámara lo escuché? Y dices, lo escuché en esta cámara. Engagement. Entonces, sí, eso es engagement. ¿Hay alguna duda de qué es el engagement? Con respecto al último ejemplo que usaste, y cuando, digamos, dos cámaras dicen, digamos, ejemplos o, bueno, argumentos parecidos, ¿hay alguna, o sea, esa complementariedad o ese resto, cuándo sucede? ¿Y les perjudica a los oradores? Ok, esto lo vamos a hablar en extensión. Hay que identificar entre engagement y ser derivativos de tu alta. Cuando tú como cámara baja dices los mismos argumentos que tu alta, no está mal si los extiendes, los explicas mejor, los haces más bonitos y haces que la persona jueza los entienda mejor que tu alta. Entonces, si te robas sus argumentos y lo haces mejor que ellos, chingón, puedes quedar por encima de ellos. Pero si solo repites sus argumentos, sorry, eres derivativo. Entonces, es como la diferencia entre como ser derivativo y extender. Y ahora, entre las oposiciones, cuando por ejemplo una persona de oposición dice, wow, qué mágico, vamos a utilizar los argumentos de gobierno en contra. Y los dice, pero con un razonamiento en contra, entonces esto se le llama puntos de choque. Y ahí vamos con el siguiente tema. Se puede usar y también es parte del engagement. Los puntos de choque son parte del engagement. Bueno, teóricamente, no. Realmente, sí son parte del engagement. Entonces, un punto de choque es, yo digo rojo y te explico por qué rojo. Y la oposición dice azul y me explica por qué azul. O la oposición solo dice no rojo y me explica por qué no rojo. Entonces los argumentos son rojo y rojo, o rojo y contrario a rojo, o rojo y no rojo. Y entonces estás identificando algo que hace como un clic directo entre un argumento y otro, y entonces chocan. Eso es un punto de choque. Esos son muy sencillos de identificar, porque literal estás diciendo, oh por Dios, lo que dijo esta persona está tumbando lo que dijo esta otra persona. Super shady. Está cool. Y ya lo identificas y lo haces y listo. Y ya, queda. Pero, por otro lado, cuando no encuentras ningún punto de choque en el debate, que es como súper raro, pero cuando no encuentras ningún punto de choque en el debate, ¿qué vamos a hacer? Porque los puntos de choque en el debate son lo que hacen que existan contraposiciones argumentales, ¿no? Pues cuando no encuentras ningún punto de choque en el debate, lloras, ¿no es cierto? Tienes que entender cuáles son los otros elementos que hicieron engagement para saber cómo es que las cámaras se vieron contrarrestadas en los casos o complementadas o diferenciadas entre los casos. ¿Hay una duda? Yo. Dale. Entonces, por ejemplo, para entender más o menos lo que dijiste, un punto de choque es cuando, por ejemplo, en mi alta yo, digo todo lo que me parece, yo no voy a decir simetría porque nunca pongo la simetría, porque es lo que me falta. Entonces, es como que yo digo, yo creo que es por esto, y viene mi oposición y me dice, no, es que esto no es así, solamente como que dice por qué no está bien lo que yo digo, más no me dice por qué en su lado sí está bien lo que yo no dije que estaba bien. ¿Ese es un punto de choque? Ese es un punto de choque. ¿Eso es bueno o malo? Porque a mí me pasó en un debate. ¿Como debatiente? Pues sí.
Porque yo decía, ok, yo sé que esto es esto, así, así, así. La otra persona me decía, no, pero es que no es así, no te hace menos sociable. Pero no me decía por qué en su lado de la casa las cosas eran mejor. Pero así como que mierda. Parecía un látigo, más no mi opo. Ok, o sea, eso es, no sé cómo explicarlo. Denme 3 segundos para formular. Ya, o sea, es que es malo, pero se puede hacer. O sea, sigue siendo un punto de choque, ¿saben? Como un buen punto de choque, pero hasta cierto punto, una es como desleal y 2, no abona a tu caso. O sea, si tú nada más estás diciendo como, no es cierto, no es cierto, está mal, no es cierto. Como, pues sí, güey, estás refutando, pero con refutaciones no se gana. Bueno, ni siquiera estás refutando, estás como negando, pero con eso no se gana un debate. Como puedes refutar y explicar por qué no es cierto y así. Como, sí, claro, obvio, pero pues eso no te va a hacer ganar porque pues las refutaciones las tenemos que considerar más que nada en el cumplimiento de rol, pero la argumentación es un rubro que nosotros tenemos que evaluar de manera independiente. Eso es súper importante. ¿Cómo vas a ganar un debate si no estás haciendo ningún como debatientes? Nunca hagan eso. Siempre espero como juez está chido ver ese tipo de contrastes, pues puedes evaluar directamente a la persona conforme al cumplimiento del rol argumentativo, pero no tengo, a ver, déjame cambiar de reto. Ya voy, estoy cambiando de reto. Sí estoy en la red buena. Bueno, igual me puse en la otra. Pero bueno, that's not the point. ¿Qué se estaba diciendo? ¿Ya me escuchan mejor? O sea, nosotros escuchamos entrecortado. ¿Se escucha más entrecortado? Sí, justo la parte de lo que está diciendo, la parte final, no se te entendió nada. Bro, no. A ver, ahorita se escucha bien. ¿Qué fue lo que no entendieron? Justo lo último que dijiste. No me acuerdo qué fue. Bueno, no te puedo decir. No, en eso no me acuerdo yo tampoco. Confundes, Alex, confundes. No sé qué era. Estábamos hablando de... sí, como jueces, los puntos de choque tienen que identificar que tenga los puntos de choque y la calidad refutativa es parte de un cumplimiento de rol. Pero la argumentación es un tema separado, ¿saben? Entonces, para nosotros como jueces evaluar como eso, pues sí pueden decir como, refutó, yay, refutó, ajá, y dio puntos de choque, chingón, ¿y su argumentación? Entonces, es como, te doy puntos por esto y te evalúo bien esto, pero si la otra cámara también hizo eso y además argumentó, pues ¿quién va a ganar? Bueno, depende de los argumentos, pero usualmente si son buenos argumentos sustentados, desarrollados, pues la cámara que se argumentó. Pues eso. Ahora, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ir con algo. Perdón, no manchen, pinche taller de 1:30. Hablo mucho. Ya son las 10:30 de la noche. Si quieren, aquí termino y podemos continuar otro día, ¿no? Ok. Entonces vamos con los speaker points. Los speaker points son algo que odio mucho. Con todo el corazón. Y esto lo tienen que ver siempre con la tabla de Varsovia. ¿Por qué siempre con la tabla de Varsovia? Se pueden aprender Varsovia de memoria.
no se pueden aprender Varsovia de memoria. Pero si se llegan a aprender Varsovia de memoria porque son dioses inmaculados y pueden con todo y son mejores que Zeus, de todas formas a veces van a tener que checar Varsovia. Porque muchas veces, aunque se sepan Varsovia de memoria, van a decir, pero si cumplió con ese rubro de Varsovia, entonces van a tener que leer y releer Varsovia lo estúpido. No, sí cumplió con ese punto de Varsovia. Entonces, siempre tengan en sus fotos, en favoritos, una tabla de Varsovia. Es lo más útil que van a encontrar en su vida. Es como traer un cubrebocas, ¿saben? Siempre traigan una tabla de Varsovia. Si pueden impresa, la traen en su cartera, ¿no es cierto? Pero ya, o sea, siempre tenganla en fotos o si tienen algún drive de sociedad, pues ahí pueden poner la tabla de Varsovia para que puedan acceder a ella cuando necesiten, cuando estén joseando, digan, voy a abrir la tabla de Varsovia. Ahí lo que les recomiendo, si tienen un drive de sociedad con sus case files, lo que siempre les recomiendo es tener el protocolo de equidad, la tabla de Varsovia y el manual del SEMUDE. Siempre, porque eso nunca está de más tenerlo. Y pues la tabla de Varsovia es nuestro Dios. Entonces, ¿alguien sabe primero, pues, qué pedo con eso? ¿Qué es la tabla de Varsovia? ¿Cómo se usa la tabla de Varsovia? Es como que tipo una referencia de los puntajes que, o sea, bueno, una referencia de los parámetros que tiene que tener cada discurso de los debatientes para poder otorgarle un puntaje. Ok, hay una tablita de Varsovia que no me acuerdo quién la hizo. O sea, yo nomás la tengo guardada. Creo que un NMS, no me acuerdo, pero ahí dice en la foto quién la hizo. Y sí, la tabla de Varsovia de Pocoyo, ¿cómo supiste? La mejor tabla de Varsovia del universo que puede existir. De verdad no sé quién la hizo, pero la mejor tabla de Varsovia que existe. Y está en internet, así que si ponen tabla de Varsovia, la descargan en chinga. Y está súper bonita y está súper bien explicada. Esa tabla de Varsovia con Pocoyo. Igual se las voy a mandar directo también a Isa para que la tenga como ahí y se las pase. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son los rangos de puntajes de Varsovia? Ok, la tabla de Varsovia va de 50 a 100. 50 es como te paraste y lloraste en tu discurso. No es cierto, pero ahorita les voy a decir como directamente qué es un 50. Y 100 es como eres literalmente la persona más chingona de este universo. Me voy a poner a tus pies y soy tu humilde sirviente por el resto de tu vida porque no puedo decir nada en tu contra. Eso es 100. ¿Quién tiene 100? Ricardo Gómez Caro y Nicole Hansen, de ahí en más nadie. Es broma, no sé si alguna vez han tenido un 100 Ricardo y Nicole Hansen. Y si no saben quiénes son Ricardo Gómez Caro y Nicole Hansen, qué dolor me está causando esto. Búsquenlo. Son el primer debate grabado en la historia, primeros ganadores de El SEMUDE, son chilenos, son las personas más hermosas de este universo. Si pueden ver sus talleres, van a aprender todo lo que está bien en la vida. Pero ya, no sé siquiera si ellas han tenido un 100. Creo que yo nunca, o sea, llevo debatiendo desde el 2015. Llevo debatiendo desde el, no mames, llevo debatiendo desde el 2015, güey. Bueno, el punto es que desde 2015 hasta el 2021, nunca he visto una persona que tenga 100 en un discurso. Nadie tiene. Y tampoco he visto una persona que tenga 50. Como literal, nunca. Entonces es como, nomás están ahí existiendo porque alguien los quiso. Pero vamos a hablar. No me he visto debatir. ¿Les han puesto un 50 a alguno de ustedes? ¿No? ¿Nunca? Les recomiendo que siempre que estén juiciando sus prácticas, se pongan puntos de orador. Siempre. Es lo mejor. O sea, usualmente tough. Pero usualmente
no lo hacen en las prácticas, pero yo creo que es una de las mejores formas de saber cuál es el progreso que vamos teniendo como debatientes de manera individual. Porque, o sea, como ganar es como tu progreso con dupla, pero como los puntos de orador son como tu progreso como persona oradora. Entonces, siempre pónganse en las prácticas en las que tengan tiempo para tener una deliberación como completa con feedback, pónganse los puntos de orador y díganselos. Porque pues en los debates no es usual, en los torneos no es usual que te los digan, pero es bueno saber cómo vas progresando. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El primer rango es de 50 a 100. Digo, de 50 a 60. De 50 a 60 es: las afirmaciones son ocasionalmente relevantes. Las afirmaciones no se formulan como argumentos, pero intuye alguna explicación. Es difícil de seguir y lo que hace es difícil de dar mucho crédito. O sea, básicamente no dijo nada. Estoy confundido, tengo otra tabla de Varsovia en inglés que no es la que estamos usando. Voy a abrir mi tabla de Varsovia de poco yo. Espérenme. Voy a mi drive. Qué triste. Es que la tabla de Varsovia en inglés es un poquito diferente. Ya, ahora sí, ya tengo mi tabla de Varsovia de poco yo. Ya, de 50 a 55 es el primer rango, que es el contenido no es relevante. O sea, no dijo nada. Que el contenido no va más allá de una afirmación y pues está confundido con el resultado. O sea, no dijo nada, güey, literal. Es muy difícil de seguir su discurso, lo que hace es difícil de darle un contexto a lo expuesto, se separó y tal vez el debate era sobre fresas y habló de gallinas. Y ocasionalmente no, pues de nada, solo de gallinas. Y tú dices, y ya, no hay nada más. Luego de 55 a 57, que es una o dos cosas con importancia. O sea, como dijo afirmaciones que no tenían nada que ver, está bien, te puedes retirar. Duró mucho esta madre, y perdón. Bueno, el punto es que son de que dos o tres cositas que tal vez son relevantes, y ya. Dijo cosas que son afirmaciones, no son argumentos, que estuvieron chidas y listo. 55 a 57. 58 a 60 es lo que les leí hace rato de las afirmaciones son ocasionalmente relevantes, entonces tiene como algunas cositas que se intuye que hay alguna explicación y que pueden llegar a ser relevantes, pero hasta ahí, ¿no? Y pues eso como casi nadie tiene eso ahí. Los puntajes más bajos que yo he visto son de que 63. Entonces, o sea, ya, no pasan eso. Luego, de 61 a 63. Algunas afirmaciones son relevantes y en su mayoría son expuestas como argumentos. Siguen siendo afirmaciones, pero tienen como un toque de argumento. Entonces, ahí está, son relevantes igual. De 64 a 66 es que algunos argumentos son relevantes, o sea, ya son argumentos, pero no todos están chidos y no todos nos interesan y no todos son relevantes, pero algunos sí. Sí, 64 a 66. 67 a 69. Los argumentos son generalmente relevantes. O sea, sí, pero no siempre. Después de 70 a 72, los argumentos son frecuentemente relevantes. Sí, güey, o sea, son relevantes, están chingones, me sirven para el debate, frecuentemente son relevantes. Sin embargo, es un poquito difícil de seguir su discurso y por lo tanto es un poco difícil darle crédito por esto. Tal vez tiene una argumentación súper pinches desordenada, que ni siquiera identificas los argumentos como fuese, pero son relevantes, güey, y están buenos, pero no tienes ni perra idea de qué está pasando. 70 a 72. 73 a 75, el rango en el que estamos todas las personas mortales. En ese rango nos encontramos todas las personas mortales porque si subes de 75 ya es como, bitch, casi me ponen 80. Bueno, es cierto. ¿Te sientes bien? En ese los argumentos son relevantes prácticamente en su totalidad, aunque pueden no afrontar uno o dos puntos importantes de manera suficiente. Son buenos argumentos, son relevantes, solo les falta poquito. Luego, 76 a 78.
Los argumentos son relevantes prácticamente en su totalidad y afrontan la mayoría de los puntos centrales de la moción y del debate en general, y se pueden seguir de manera clara y en ocasiones puede haber un déficit en la explicación o puede ser una argumentación simplista o vulnerable, y por eso solo son 76 a 78. Después, de 79 a 80, a 80, no es a 80, de 79 a 82 es cuando los argumentos son muy relevantes y no tienen fallas, sin embargo, son vulnerables. Entonces, ahí tienes como, sí, güey, sí, pero te los pueden refutar muy fácil. Construyelos mejor. Luego, de 83 a 85, nunca, bueno, no voy a decir nunca, pero muy probablemente no le pongan esto a nadie. Porque si se lo van a poner ustedes a alguien, muy probablemente sus panelistas les digan, ¿qué pedo? No es cierto, jaja. Porque sí somos, sin corazón y sin alma. Pero de 83 a 85 es que tienen argumentos totalmente relevantes, con casi ninguna falla, pero que pueden tener un crédito menor. Y de ahí para arriba, pues ya checan las especificaciones de la tabla de Varsovia, pero eso sí, estoy casi seguro que nunca los van a poder dar. Si quieren revisar discursos de 73 a 75, pueden revisar las grabaciones en el canal de la vieja escuela de debate UDG o meterse a ver las prácticas, si les permiten, de Abraxas, de USIL o de la SODEUCH o de cualquiera de esas sociedades que son como grandecillas, llevan ya tiempo, ya saben. Y pueden ver este tipo de discursos que es como de simples mortales como nosotros, pero que son muy buenos discursos. Si quieren ver discursos que ya son dignos de un 79 a un 82, busquen los discursos de final de Marce, busquen los discursos de final de Tito, busquen los discursos de final de Fabián Jaksic y tal vez últimamente los discursos que he escuchado de Aiden son como en ese rango, pero no sé por qué no la he visto en muchas finales. Pero pueden buscar los discursos de Aiden si es que están grabados. Aiden Viera. Bueno, lo buscan. Y ella es como también muy excelente. Si desean ver discursos en un rango alto de puntaje y otorgarle ustedes el puntaje a estas personas oradoras y después pueden confirmar con las personas que fueron juezas durante ese debate en general, lo que pueden hacer es revisar en los últimos torneos las finales que se han proyectado, revisar quiénes fueron los jueces, pedirle permiso a los jueces de preguntar sobre esa deliberación, pedirle permiso a los debatientes para saber los resultados de la deliberación, porque no siempre podemos estar preguntando la información personal de los debates de la gente sin que nos den la autorización. Y ahora sí, ponerse a ver los discursos, los debates y decir, yo le doy tanto puntaje, y después corroborar con lo que los jueces les dieron de puntaje en esos discursos de las finales de los torneos que han sido hace poquito y así, porque los jueces van a tener las notas o se van a acordar o algo. Entonces eso. Ahora, por último, y así como para ya súper terminar, ¿qué tenemos que hacer como jueces cuando encontramos una violación al protocolo de equidad? ¿Alguien sabe? Comunicarnos con equidad. Lo ideal, siempre. Si están en el Discord, mandar mensaje a la sala de atención a equidad, equidad a la sala tal. O en el grupo de jueces, necesitamos equidad en la sala tal, para que se quede a escuchar el resto del debate. Y le cuentan a equidad lo que pasó. Si, por ejemplo, es una violación a un atributo protegido, que puede ser de manera muy directa, violenta, y que esté afectando de manera grave a una persona dentro del debate, se solicita atención inmediata de equidad y si considera necesario, mandan mensaje a adjudicación y solicitan permiso
para que se resuelva la situación en el momento. Eso es como súper poco probable. Ha pasado como 3 veces, que es como cuando las mociones son así de que revictimizantes hasta la madre y que es como la emoción, como no la gente la que está haciendo eso. Y sí ha sucedido muchos debates, pero también es raro en general que suceda. Entonces, no se preocupen tanto por eso, de que suceda. Sin embargo, si encuentran una violación al protocolo de equidad, no actúen solos. Como jueces, sí podemos decirle, por ejemplo, a una persona, cuando termine su discurso, disculpe, le recordamos que los pronombres del panel, porque tal vez es un panel de personas no binarias que usan puros pronombres neutros y están hablándoles de ella, entonces le recordamos, debatientes, que los pronombres del panel son neutros o se pueden referir a nosotros como panel. Sobres. O si está usando los pronombres incorrectos de otra persona debatiente, le recordamos a toda la sala que los pronombres de esta persona son estos. Listo. Y pues si uno de esos panelistas se da cuenta y les dice al final del debate, lo ideal es que ustedes como principal se comuniquen con equidad y su panelista también. O sea, no solo ustedes, las 2 personas que se dieron cuenta de lo anterior. Es todo. Sam, una preguntita. Cuando vamos a dar puntos de orador, o sea, primero, tipo, los que más puntos tienen que ser siempre los primeros, o... Sí, eso. Tienen que sumar. Está horrible esto, yo no sé sumar, pero tienen que sumar para que un puntaje no sea mayor al del otro. Entonces, si por ejemplo, la Cámara Alta, el primer lugar tiene el primer orador 79 y el segundo orador tiene 78. Y entonces la siguiente cámara estuvo como súper cerquita de esa cámara. Y entonces tiene 78 y 78. Y dices, sí suman, porque 78 más 78 es menos que 78 más 79. Pero, por ejemplo, si la otra cámara, tú le ves que tiene como también 78 y 78, ya no es coherente. Tiene que ser como 78, 77, 77, 77. O sea, tienen que sumar más bajo conforme van bajando las posiciones. No pueden sumar más el cuarto lugar que el tercer lugar. Entonces, ¿por qué es cuarto lugar? Claro. Ya. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Listo, creo que no. Entonces, creo que eso es todo. La verdad que yo, de parte de Codar, nos sentimos bastante satisfechos. Ha sido una hora, casi 2 horas bastante productivas. La verdad que... No, está perfecto, en serio. A mí se me han hecho cortitas inclusive, entonces la verdad que te lo agradecemos un montón de parte de todos y también a todos los chicos y chicas que han estado aquí. Y pues, chicos, chicas, cualquier cosita, si quieren, les ha quedado algún pendiente o algo así, pues nosotros se comunican con nosotros y nosotros le hacemos llegar a Sam, no hay ningún problema. Sí, igual le voy a hacer llegar mañana porque ahorita ya es muy noche y me voy a mimir. La tabla de Varsovia de Pocoyo está súper linda. Y mis apuntitos para este taller a Isa, que es de quien tengo el número. Y le voy a dar autorización directa a Isa también para pasar mi número a todos quienes están acá, porque confío en ustedes y chido. Por parte de, Guille me presentó acá con ustedes y pues en Guille confío bastante, por ende confío mucho en ustedes para que tengan mi contacto sin ningún problema. Así que eso es todo de mi parte y a mimir. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos, todas, todes y pues gracias por asistir.